Bienvenidos a Teología de Javi. Queridos amigos, como os prometí, vamos a comenzar hoy nuestra introducción a la Biblia. Vamos a intentar dar respuesta de manera clara, sencilla, sin profundizar demasiado, a 5 cuestiones. En primer lugar, ¿qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Qué es lo que contiene a grandes rasgos? ¿Cuántas Biblias hay? ¿Y qué tipo de Biblia, qué edición es mejor para cada tipo de lector? Vamos allá. Al contrario de lo que muchos piensan, la Biblia no es un libro unificado, por así llamarlo, sino que es un conjunto de libros. Realmente es una biblioteca de 73 o 66 libros, pero esto lo vamos a ver después. Unos libros escritos durante un periodo de tiempo aproximadamente de 1 milenio. Imaginaos, en 1000 años pueden suceder muchísimos acontecimientos. Las sociedades, los pueblos, las culturas sufren cambios en un periodo de tiempo tan largo. En general se cree que el primer libro de la Biblia que se puso por escrito es el libro de Job, aunque todos sabemos que la Biblia se abre con el libro del Génesis, pero de la distribución de los libros de la Biblia vamos a hablar en otro capítulo. En este momento yo quiero que nos quedemos con la idea principal de que la Biblia es una biblioteca de libros que se fueron escribiendo en la zona geográfica de Oriente Medio a lo largo de todo un milenio. Hay algunas cuestiones que también son motivo de conflicto para algunos lectores. Por ejemplo, ¿todo lo que está contenido en la Biblia es histórico? ¿Sucedió realmente? ¿Todos los personajes que aparecen descritos en los distintos relatos de la Biblia existieron de verdad? ¿Nos da explicaciones científicas la Biblia, por ejemplo, sobre la creación del mundo, sobre la creación del ser humano? Hemos de tener en cuenta que el objetivo principal de la Biblia es religioso, es un objetivo teológico. Por lo tanto, muchos de los datos que vamos a encontrar a lo largo de la lectura de la Biblia, pues son datos que no presentan una objetividad histórica en aras de un objetivo mucho más importante, de dar importancia a otros datos de relevancia teológica. Por ejemplo, para indicar la unión de todas las tribus que acaban formando el único pueblo de Israel, en el Génesis se presenta al pueblo de Israel como descendiente de un solo hombre, Abraham. Decir que todos los israelitas proceden de Abraham es tan absurdo como decir que todos los españoles que residen en Alemania proceden de un hombre llamado Juan Gómez, que emigró a Alemania a inicios del siglo XIX. Sería absurdo afirmar eso. Al autor bíblico, en concreto en este pasaje, lo que le interesa es la unificación del pueblo de Israel. Le interesa eso más que el rigor histórico, por lo que presenta una bonita historia cuyo objetivo es principalmente teológico. Esto sucede con otros muchos libros y relatos bíblicos que veremos más adelante en otros capítulos de este curso. Si estamos hablando de una colección de decenas de libros a lo largo de 1000 años, lo lógico es que pensemos en muchos autores. Pero a esta pregunta podemos darle respuestas dependiendo de la perspectiva que utilicemos. Si respondemos a esta pregunta desde el punto de vista de la fe, diremos que el autor de la Biblia fue Dios. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que los textos de la Biblia tienen a Dios como autor, pero en su redacción Dios eligió a hombres que la pusieron por escrito como verdaderos autores también.
respetando también la libertad de estos hagiógrafos. Pero, ¿tiene cada libro de la Biblia un autor humano? Pues la verdad es que no. En algunos casos, en algunos libros de la Biblia, podemos ver incluso la mano de varios escritores, o mejor dicho, la presencia de varias tradiciones. Veamos un ejemplo. La creación del mundo y del hombre y la mujer, que como todos sabemos, aparece en el libro del Génesis. Aparece en dos relatos muy distintos entre sí. Uno lo encontramos en el capítulo 1 del Génesis y otro lo vamos a encontrar en el capítulo 2. Son relatos que todo el mundo conoce y que a veces sin darnos cuenta mezclamos también entre sí. Por ejemplo, en el primer relato Dios crea al hombre y a la mujer de forma simultánea y en el segundo Dios crea a la mujer a partir de una costilla que extrae del hombre. En el primer relato también vemos a Dios creando el mundo, todas las cosas, utilizando la única materia de su palabra, es decir, Dios crea todo a través de su palabra, es lo único que utiliza. Sin embargo, en el segundo relato, Dios aparece como un alfarero que va modelando a todas las criaturas a partir de arcilla. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Se contradice la Biblia? Pues sí y no. La verdad es que las comunidades de creyentes del momento en que se pusieron por escrito estos relatos del Génesis, por ejemplo, pues conocían, manejaban distintas fuentes mucho más antiguas. Algunos relatos del Génesis, como la creación o el diluvio universal, no son originales de la Biblia. Existían mucho antes en otros relatos más antiguos. Conocemos fuentes anteriores a la Biblia, como el poema bíblico Enuma Elis, que estaba en la biblioteca del famoso rey Asurbanipal y que probablemente fue escrito en el segundo milenio antes de Cristo. En este poema, en esta epopeya, ya se habla de la creación del mundo. Pero quizás el poema más, o la epopeya más conocida de todas, y la más antigua también, es el poema de Gilgamesh, que fue escrito más o menos entre el 2500 y el 2000 a.C., que daría origen al conocido relato del diluvio universal. Como vemos, tenemos fuentes mucho más antiguas que la Biblia, que sirvieron seguramente a los hagiógrafos, a los escritores sagrados, sirvieron como inspiración también para incluirlos en los relatos que se utilizan en el libro del Génesis. ¿Qué os parece todo esto? Interesante, ¿verdad? Como este primer capítulo lo estamos dedicando a modo de introducción, no vamos a revelar muchos más secretos, ¿vale? Para que así también os animéis de esta manera para aprender más, para conocer más, para que os quedéis con ganas de más. Pero no os preocupéis, porque poco a poco vamos a ir descubriendo cosas interesantísimas, cosas que os van a resultar pues muy interesantes. En cuanto al contenido de la Biblia, a grandes rasgos, pues podemos decir, en primer lugar, que la Biblia está dividida en dos grandes partes. Se articula entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, algo que todos conocemos perfectamente. Pero, ¿qué quiere decir la palabra testamento? Enseguida nos vendrá a la mente su relación con una herencia. Una persona pone en su testamento lo que quiere que sus herederos obtengan después de morir. De alguna manera tiene cierta vinculación con este concepto. Desde una perspectiva creyente, estos testamentos bíblicos, el Antiguo y el Nuevo, son una herencia también, son un legado para el creyente en el que va a encontrar todo lo que Dios ha querido revelarle, todo lo que Dios ha querido decirle. Por otro lado, tenemos el concepto teológico de testamento, que hace referencia a la alianza que tiene Dios establecida con el pueblo de Israel
y con la Iglesia, en el caso del Nuevo Testamento. Podríamos relacionar el concepto también con el testimonio, con esa impronta que el pueblo deja por escrito desde la experiencia que ha tenido a través de su encuentro con Dios, un encuentro que ha sido progresivo. Recordemos que ha sido un camino de 1000 años de escritura. ¿Y qué es lo que contienen los libros de estos dos testamentos? Pues simplemente una serie de libros de diverso carácter, de carácter narrativo, de carácter histórico, de carácter poético, espiritual, pedagógico, etc. Es decir, que vamos a encontrar en ellos estilos literarios muy distintos. Además, son libros que proceden de épocas distintas y también podemos percibir en ellos una influencia social, política, cultural y religiosa diversa. ¿Quiere decir esto que los libros no tienen ninguna inspiración divina, que son solamente el fruto de las circunstancias de cada momento y que los hombres han ido dejando por escrito? Pues no tiene por qué. Desde una perspectiva creyente podríamos aceptar que Dios ha respetado la libertad de los hagiógrafos, de las personas que han puesto por escrito estos libros, que ha respetado también su contexto histórico, la historia que han vivido esas personas, las influencias de sus tiempos. También comprendemos que la supuesta revelación divina se produce de forma progresiva. Esta pregunta es difícil de responder, pero la vamos a abordar desde el punto de vista cristiano en general. Cuando hablamos de varias Biblias, no nos referimos a que existen muchas Biblias con distintos contenidos, con contradicciones entre sí, o como dicen sobre todo los musulmanes, que atacan con esto a los cristianos, con muchos elementos tergiversados. Esto absolutamente no es así. Hoy en día, los expertos en escritura antigua tienen acceso a los manuscritos más antiguos que se conocen, y se han servido de ellos para realizar las traducciones que nosotros podemos utilizar hoy en día. Es verdad que hay distintas traducciones dependiendo del traductor y puede que haya variaciones en términos, en expresiones, pero es que esto es algo que se produce en cualquier traducción de un libro de la antigüedad. Pongamos un ejemplo extraído de la Carta de Santiago de dos traducciones de la Biblia, de dos ediciones de la Biblia. En este caso he escogido una traducción de la Nueva Biblia de las Américas y la otra de la Reina Valera, ¿vale? Pues la primera, de la Nueva Biblia de las Américas, dice: «Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman». Por otro lado, la otra traducción de Reina Valera: «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Como vemos, son traducciones distintas de un mismo texto, pero su significado es exactamente el mismo, aunque se utilicen palabras o expresiones distintas. En el ámbito cristiano, cuando hablamos de varias Biblias, nos referimos sobre todo a los libros que pueden contener. Por ejemplo, la Biblia católica se compone de 73 libros y la protestante de 66, porque Lutero extrajo del canon bíblico, que ya había sido más que aceptado desde la Vulgata de Jerónimo de Estridón, los libros griegos de la Septuaginta. Estos son una serie de libros que están presentes en el Antiguo Testamento, cuyo texto original no es hebreo, sino griego. Después del destierro de Babilonia, los judíos no vuelven en su mayoría al territorio de Palestina, sino que se dispersan en varios países. Poco a poco, el hebreo es una lengua que deja de utilizarse
y se ve necesaria la traducción de los libros del Antiguo Testamento al griego. El griego era la lengua internacional, la lengua que todo el mundo podía hablar, era como, digamos, el inglés hoy en día, el griego koiné. El hebreo se va perdiendo incluso como lengua hablada entre los judíos en general y se va sustituyendo por el arameo. Todos sabemos perfectamente que la lengua hablada en tiempos de Jesús era el arameo. El hebreo quedaba para los textos litúrgicos. Pasaba un poco como el latín en la iglesia, ¿no? El latín nadie lo podía hablar, pero se utilizaba en las misas, en los actos de culto. Los textos hebreos, para poder ser leídos por la mayoría, que ya no hablaban el hebreo, pues también se traducen al arameo. Y esto dará origen a lo que se conoce como los targumes. Tengamos en cuenta que el hebreo no vuelve a recuperarse como lengua hablada hasta al menos el siglo XIX. Por otro lado, el canon de algunas iglesias ortodoxas es también distinto y varía también entre unas iglesias ortodoxas y otras. Por ejemplo, los etíopes admiten la carta de Clemente a los romanos como palabra de Dios. Los coptos tienen un Salmo 151, todos sabemos que hay 150 salmos, pues los coptos tienen otro salmo más, 151, los ortodoxos griegos añaden incluso el libro tercero y cuarto de los Macabeos. En la Biblia católica solo hay libro primero y segundo de Macabeos, incluso el polémico libro de Enoc, que es admitido por los ortodoxos de Etiopía y de Eritrea. Creo que como introducción general podríamos dejar aquí la cuestión de la existencia de varias Biblias, aunque podamos volver a esto más adelante o desarrollar algún contenido extra si es de vuestro interés. Vosotros me dejáis por comentarios si alguna cuestión queréis que se desarrolle más y pues yo intento hacerlo en algún material adicional. Esta es otra pregunta de difícil respuesta. Las traducciones contemporáneas de la Biblia pues han dado origen a las ediciones que nosotros podemos obtener hoy en día. Pero si queréis acercaros a la lectura de la Biblia desde una perspectiva creyente, seguramente os vais a dejar guiar por la comunidad o por la iglesia a la que estéis vinculados. Los protestantes, por ejemplo, tienen a la Reina Valera como una edición de referencia. Pero tenemos que saber que esta edición no contiene los llamados libros deuterocanónicos, es decir, esos libros del Antiguo Testamento que fueron escritos en griego y que ya hemos visto antes. Yo os voy a hablar muy brevemente de las 3 ediciones que tengo en casa, que son las que yo he utilizado frecuentemente y que creo que responden bien a 3 tipos de lector. Si eres un lector muy instruido en estudios bíblicos, quizás la mejor edición que te puede servir es la de la Biblia de Jerusalén, ¿vale? Esta que te muestro por aquí, la Biblia de Jerusalén, o Nueva Biblia de Jerusalén, depende de la edición que sea. Esta Biblia fue elaborada por la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén y tiene una traducción muy buena, muy fiel a los textos originales. Al principio fue traducida al francés, pero ya después se ha traducido a muchos más idiomas, al español también, por supuesto. Su aparato crítico es excelente, es muy bueno, los comentarios también son óptimos. Contiene una gran riqueza de referencias y lo que más me gusta a mí, que son los textos paralelos. Es decir, que cuando estás leyendo un texto, en los márgenes te deja una serie de citas bíblicas para que acudas a esos pasajes que tienen referencia con lo que tú estás leyendo ahora. Y eso ayuda muchísimo a la lectura de la Biblia. Os pongo por aquí una foto de cómo lo distribuye esta Biblia, esto de los textos paralelos. Si además de ser muy instruido conoces el griego koiné, pues yo te recomiendo esta edición del Nuevo Testamento
con una traducción excelente, que además te permite hacer paralelismos con el texto griego koiné original. Y por último, si no eres un lector muy instruido, pero quieres comenzar a leer la Biblia, en primer lugar yo te aconsejo que te olvides de momento del Antiguo Testamento y comiences a hacer una lectura pausada del Nuevo Testamento. Para ello te recomiendo esta edición que yo tengo, que se llama la Biblia, que se me caen los libros, que se llama la Biblia de nuestro pueblo, ¿vale? Antiguamente esta se llamaba la Biblia del Peregrino y es una edición que se realizó desde el Instituto Bíblico de Roma. Esta edición de la Biblia es de carácter muy didáctico, con comentarios de tipo pastoral que ayudan a entender muy bien los distintos pasajes y de forma bastante sencilla y amena. Yo os la recomiendo y a mí personalmente es una edición que me gusta mucho por los comentarios que lleva. Son a veces muy inspirados, muy iluminadores. Además de estas 3 ediciones que yo os he mostrado, que os he presentado, pues existen muchas otras que suelen diferir sobre todo en el aparato crítico y en los comentarios que contienen. Creo que como introducción general a la Biblia, yo creo que hemos tenido más que suficiente. Y nos vamos a ver en el próximo capítulo de Teología de Javi. Hasta pronto.